Hola amigos, muy buenas, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Recordemos que en el primer video que se hizo sobre filosofía presocrática, dijimos que estos primeros filósofos trataban de responder la pregunta por el principio y que surgieron multiplicidad de respuestas y que esas respuestas las podemos compilar en tres escuelas que son los filósofos naturalistas o físicos, los filósofos matemáticos y los filósofos metafísicos. Nosotros ya explicamos en el primer video todo lo relacionado con los filósofos de tendencia materialista. Hoy nos correspondería hablar de la segunda escuela, que son los filósofos matemáticos. Sin duda, el principal representante de esta escuela es Pitágoras. Pitágoras, que nació en una ciudad de Grecia llamada Samos. Este filósofo, a diferencia de los anteriores filósofos naturalistas, centró más la atención en los cambios cuantitativos y no tanto en los cambios cualitativos. Es decir, si recordamos, los filósofos materialistas observaban más los cambios cualitativos, que si el agua pasó de sólido a líquido a gaseoso, etcétera, etcétera. Este filósofo, por el contrario, centró la atención en los cambios cuantitativos de la realidad. Él se dio cuenta en principio que todo cuanto existe es susceptible de valorar, de ponderar, de medir a través de números. Entonces, él se da cuenta que si hacemos una taxonomía, una clasificación, una categorización de toda la realidad, sin duda, todo cuanto existe se puede medir con números. La cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, tiempo, modo, hábito, tiempo, todo este tipo de cosas, todo este tipo de categorías se pueden medir con números. Luego, lo que está en el fondo, en la base, son los números. Y recuerden ustedes que habíamos dicho anteriormente que para que el principio fuera el principio, tenía que estar presente en todo. El principio es la materia prima, de lo cual está hecho todo. Así como decía Tales de Mileto, que el agua estaba presente en todo, que los diferentes estados de la materia no eran más que estados del agua, también Pitágoras va a asegurar que el número está presente en todo, y esa es una condición del arjé, del principio, del origen, de ese elemento constitutivo de todo cuanto existe. Bien, otro argumento que él presenta para considerar que el número es el principio. Él dice que generalmente cuando uno se enfrenta a los números, no tiene la delicadeza de confrontar los números con la realidad. Él sí lo hace. Y él se da cuenta, por ejemplo, de que el triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados. Si le quitamos uno de los lados, pues sencillamente deja de ser triángulo. Como queriendo decir que el número no solamente afecta la cantidad en las cosas, sino que afecta también la esencia. El número determina el ser de las cosas. Otro ejemplo, el agua. El agua es H2O. Si nosotros le agregamos o le quitamos una molécula de hidrógeno o de oxígeno al agua, sencillamente deja de ser agua. Como queriendo decir que no solamente está incidiendo en la cantidad, sino en la esencia de las cosas. Este sería un segundo elemento que Pitágoras da para argumentar que el número es el principio de todo cuanto existe. Por otro lado, hay otra característica, y es que el ser, en cuanto a ser, el principio tiene que ser verdadero, tiene que ser perfecto, tiene que ser armónico. Ellos consideraban, los filósofos, que todo el universo era organizado, ordenado. De hecho, la palabra cosmos significa en griego orden, armonía. Y lo más ordenado, la máxima armonía a juicio de ellos estaba en las matemáticas. Tanto es así que ellos consideraban que el universo, que el mundo, era como un gran libro escrito con caracteres matemáticos. Por eso, lo que más tiende a la perfección, sin dudas, es las matemáticas. Otro elemento que considera él le permite argumentar que el número es el principio. El principio, para que sea principio, tiene que ser infinito, tiene que ser casi que eterno, no tener ni principio ni fin.
porque si el principio tiene principio, pues no es el principio. Y resulta que las matemáticas y los números tienen esa cualidad. Los números no tienen ni principio ni fin, son infinitos, como infinito tiene que ser el principio. Básicamente estos son los principales argumentos que esgrime Pitágoras para considerar que el número y las matemáticas son el principio óntico constitutivo del universo. Bien, o sea, prácticamente podemos concluir que estos filósofos hicieron de las matemáticas una metafísica. Nos corresponde entonces hablar de la tercera escuela presocrática, que son justamente aquellos filósofos que consideran que el principio no es un elemento natural, material, físico, ni tampoco es un elemento matemático, formal. Consideran que el principio tiene que ser un elemento que está más allá de lo físico, es decir, un elemento metafísico. Aquí voy a hablar de un filósofo que generalmente en los textos de filosofía lo colocan como un filósofo naturalista. Yo voy a conceder los beneficios de la duda y les quiero dejar la inquietud a ustedes. Hago referencia a Anaximandro. Anaximandro siempre, por lo general, es considerado como un filósofo naturalista, pero el principio que él considera o que él esgrime como el principio óntico constitutivo de toda realidad es el apeirón. ¿Y qué es el apeirón? Él dice que el apeirón es aquello que es indeterminado, lo indeterminado. Y yo no sé si lo indeterminado es un elemento físico, químico, material, fáctico. A ver, esto parece algo tan sencillo, pero pensando bien, incluso hoy en día desde la física de punta, no se ha logrado superar a Anaximandro, porque la línea de pensamiento de él nos lleva a pensar a que el principio es cada vez más sutil. Es decir, si nosotros tomamos la materia y logramos tomar lo más fino de la materia, que es el átomo, y logramos meternos dentro del átomo, nos damos cuenta que hay todo un sistema con un núcleo, unos electrones, protones, neutrones, etc. Y si logramos meternos dentro de un neutrón o un protón, vemos que hay energía. Y si nos metemos dentro de la energía, ¿qué hay? Hoy por hoy se dice que hay cuantos de energía. Pero ¿qué hay dentro de un cuanto de energía? Algo indeterminado. Yo no sé si eso se puede ponderar como algo metafísico o físico. Les dejo la inquietud. Pero sí quisiera hablar de un filósofo que sin duda es un filósofo metafísico, muy importante. Tanto es así que nuestro eximio poeta argentino, Jorge Luis Borges, le regala unos cuantos versos. Y voy a leer dos versitos rápidamente. El verso está tomado del poema Arte Poética y dice: mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Hay otro versito que dice: también es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable. Este poema y estos versos sin duda están inspirados en Heráclito y están dedicados a Heráclito. Heráclito dice en alguna ocasión: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Es obvio. Cuando tú bajas por segunda vez al río, tú ves un río diferente. Pero tú también has cambiado. De hecho, los biólogos hoy por hoy dicen que un ser humano normal, por lo menos muda la totalidad de sus células hasta 3 veces en 70 años. Y mi forma de pensar, por supuesto que también cambia. Entonces, Heráclito observa que todo cuanto existe está sujeto al cambio, todo está en movimiento. Y él piensa que hay algo que permanece en el cambio, ese es el logos, y el logos ya se escapa de lo físico. A esta propuesta de Heráclito, que considera que la realidad es una realidad dinámica, cambiante, que nada permanece, todo cambia, aparece una antítesis, podríamos decir, una propuesta filosófica antagónica, opuesta, que es la propuesta de un gran filósofo también, que fue la inspiración más adelante de Platón, llamado Parménides. Parménides no está de acuerdo con Heráclito.
él considera que el principio sí es una especie de logos, que él lo llama ser. Pero ese ser, a diferencia del logos de Heráclito, es estático, no cambia. Si Borges y el mismo Heráclito considera que el ser es como un río interminable, Parménides dice que el ser es como una roca, que no cambia, que es permanente. Pero ¿por qué él dice eso? Él dice que todo lo que cambia es porque está en movimiento. Lo que está en movimiento es susceptible de tiempo y espacio y materia. Lo que tiene movimiento, espacio, tiempo, materia y cambia, pues no puede ser el origen. Porque si el origen cambia, entonces la pregunta es, ¿qué había antes del origen? Y por eso él tiene una frase que es un axioma filosófico, un postulado filosófico mejor, para hacer precisión, que dice, el ser es y el no ser no es. Es decir, él dice, si Heráclito defendía el devenir, defendía el cambio, con esta frase lo que está diciendo Parménides es que el devenir no puede ser, porque el devenir es el paso del no ser al ser y del ser al no ser. Ejemplo, ¿tú qué eras antes de nacer? Nada. Y aún siendo hoy en día, estás llamado a ser nada. Y así es la realidad de todos los entes que existen. Entonces, de ese tipo de entes no puede venir el principio, el origen. El origen tiene que ser eterno, el origen no tiene que tener ni principio ni fin. Y el logos de Heráclito no le cabe en la cabeza a Parménides, porque dice, no, en esta dimensión nosotros no podemos pensar en un origen, tiene que haber otra dimensión. Y fue como el primer filósofo que habló de dos mundos, o por lo menos de dos realidades, del mundo sensible y del mundo inteligible. El mundo sensible es el de los sentidos, el mundo de Heráclito. Ahí no puede estar el origen, ahí no puede estar el principio. El principio tiene que estar en un mundo inteligible, que se escape del tiempo, del espacio, de la materia, del movimiento y de todo este tipo de cosas. Lo eterno no puede estar en el movimiento, tiene que estar en lo estático. El ser es y el no ser no es. Y si el devenir es el paso del no ser al ser y del ser al no ser, el no ser no puede ser. Es decir, una cosa que no sea una cosa no puede ser una cosa. La nada, por esto está negando la nada. De la nada nada sale. Entonces, el no ser es nada. Y si la nada es algo, entonces no es nada, es algo. Eso es apenas lógico. Es un postulado filosófico que tiene la estructura de un axioma, que para entenderlo se requiere solamente el uso de la razón. Entonces, ahí vemos nosotros dos posturas un tanto antagónicas, opuestas. La de Heráclito con su movimiento, con su devenir, y la de Parménides con el ser que es uno, verdadero, bueno, eterno, inmutable, etcétera, etcétera. Ya para terminar y como una ayuda pedagógica adicional, tenemos este cuadro el cual ustedes podrán completar haciendo sus comentarios. No es más, solamente decirles que sean felices, Bella les dice, y no olviden oprimir el botoncito rojo. ¡Hasta la próxima!